El tema de hoy es sumamente importante y literalmente es un tema de vida o muerte. Así que es importante el tema que vamos a tratar en esta noche y quisiera hacerlo primeramente pidiendo a nuestro Dios su dirección. Oremos. Bendito y buen Dios, en esta noche queremos que por favor nos guíes en el estudio de tu palabra y sobre todo que podamos entender que tú eres, Señor, la luz y también eres la vida. Y por eso que en esta noche queremos escuchar lo que tú nos quieres decir en su santa palabra. Escucha, Señor, habla, Señor, que nosotros escucharemos tu palabra en Cristo Jesús. Amén. No sé, a muy pocas personas de pronto les he contado la historia de una persona que conocí. Su nombre era Laura y ella era probablemente una de las niñas más radiantes que ustedes puedan haber visto. Laura era una niña muy juvenil, era una niña que le gustaba mucho ayudar a sus padres, era una niña que era muy servicial, era una niña que estaba llena de vida, Laura era una niña que le gustaba siempre estar en el colegio estudiando y tener las mejores notas y las mejores calificaciones. Laura vivía en un lugar muy pobre y muchas veces solamente tenía un pocillo de arroz para comer durante todo el día y a veces tenía solamente un vaso de agua para poder tomar durante todo el día. Ella, sin embargo, seguía manteniendo la alegría que distinguen a los niños y también la esperanza. Y quisiera contarles de que un día, lastimosamente, Laura se despertó muy enferma. Ella le dijo a sus padres que tenía un constante dolor en el estómago. Y ella, a medida que avanzaban los días, los padres decían, bueno, ya se le va a quitar ese dolor en cualquier momento. Pero día tras día no veía mejoría en Laura. Ella de pronto con lo poco que comía trataba de recuperar las fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, parecía empeorar. Y el hospital en ese momento no era disponible, no quedaba muy cerca. Y para llevarla al hospital tocaba gastar muchísimo dinero. Y los padres no tenían ningún tipo de seguro en el cual pudiera ella estar, ni pudiera ella recibir atención. Mis queridos, Laura se fue enfermando cada vez más, cada vez más. Los padres desesperados intentaron recoger dinero para poderla llevar desesperadamente al hospital. Lograron conseguir algo de dinero, pero cuando ya la pudieron llevar hasta el hospital más cercano que pudieran encontrar, ya era demasiado tarde. Ya el doctor le había dicho que ella ya tenía un cáncer bastante desarrollado. Laura poco a poco fue perdiendo el peso. Poco a poco, si ustedes veían su piel, era como si su cuerpo comenzara a verse forrado nomás en una tela delgadita en su piel. Y Laura, llegaba el momento en que usted le miraba las uñas y las uñas se le estaban comenzando a caer de la enfermedad tan grande que tenía. Y si ustedes miraban el cabello de Laurita, se le estaba comenzando también a caer de la debilidad tan grande que tenía su cuerpo. Las cejas se le comenzaron a caer también. Los pies se le comenzaron a hinchar como si fuera una bola, así, como si estuviera acumulando todo el líquido ahí. Laura no se podía mover en ese momento. Y muchas veces cuando se entraba al cuarto, el cuarto tenía un olor a muerte, un olor fuerte, un olor bastante característico de las personas que están sufriendo ese tipo de enfermedad. Poquito tiempo después, Laura no despertó más y falleció. Y los padres, obviamente se quedaron muy pensativos porque no comprendían qué es lo que había pasado, ni tampoco sabían dónde iba a estar su hija, ni qué iba a pasar con su hija. ¿Qué le decimos? ¿Qué se le podría decir a los padres
a los cuales una hija buena se le ha muerto? ¿Qué le podemos decir a sus hermanos? ¿Por qué no vamos a verla a Laura otra vez más acá en la tierra? ¿Qué podríamos decirle a la tanta cantidad de personas que día a día están perdiendo a sus seres queridos? Todos los que estamos aquí, de alguna u otra manera, algún ser querido hemos perdido. Y yo creo que decir lo contrario sería casi una falacia prácticamente, porque de alguna u otra manera aquí nosotros hemos tenido que, sobre todo los que son más adultos, que estamos más adultos, hemos de alguna u otra manera tenido que pasar por el dolor de la pérdida de un ser querido. ¿Saben? El ser humano, cuando llega un momento de perder a alguien, a un ser querido, trata de aferrarse a lo que más pueda, a las memorias que más pueda. Trata inclusive muchas personas de dejar el cuarto intacto, donde la persona vivió, donde la persona estuvo. Tratan de dejar las memorias lo más intactas posibles para recordarlo el mayor tiempo posible. Y saben, en ese ambiente, en ese momento, el ser humano es una persona muy vulnerable. Es una persona muy vulnerable que a veces, ¿verdad? Con cualquier palabra o cualquier cosa puede hacerle recordar a ese ser querido. Mis queridos, ¿ustedes creen que Dios tiene una respuesta también para ese tipo de dolor? ¿Ustedes creen que Dios también tiene una respuesta para sus hijos si en algún momento llegan a estar en sufrimiento? Mis queridos, la gente trata de buscar muchas y muchas respuestas y la buscan en muchos lugares. De hecho, salió una vez en un periódico que había un cementerio que tenía un teléfono al lado. Y decía la gente que ese teléfono era para comunicarse con los muertos, con los que vivían en el cementerio. Así que mucha gente intentaba hacer la llamada a sus seres queridos desde ese teléfono. Y las ganas de conectarse con ese ser querido, con ese ser amado que tuvieron, puede ser que les haya hecho pensar también muchas cosas, de verdad que pudieron haber escuchado la voz. Y usted sabe que hoy en día hay muchas personas que dan muchas explicaciones a la muerte y qué es lo que pasa cuando uno muere. Por ejemplo, la creencia popular cuando le preguntan a alguien de creencia popular, le dice, bueno, ¿qué pasa cuando alguien muere? Y la creencia popular es sencillamente, bueno, si fue muy bueno, ¿usted se va para dónde? Ya dicen, usted se va para el cielo. Dicen, si usted es muy bueno, ¿verdad? Si usted es muy malo, mejor dicho, no fue bueno acá en la tierra, entonces usted se va para dónde? Le dicen, usted se va para el infierno, ¿verdad? Y si le dicen, bueno, usted como que no es tan bueno ni tampoco tan malo, ¿cierto? Entonces, ¿qué le dicen? Usted se queda en el ambiente allí llamado ¿qué? Purgatorio, para que vaya a purgar sus penas, ¿verdad? ¿Quién sabe? 10 años, 5 años, 20 años, 30 años, 200 años, nadie sabe cuánto tiempo va a ser, ¿verdad? Nadie sabe cuánto tiempo van a estar en el supuesto purgatorio. Ahora, si a usted le preguntan a una persona protestante regular, un protestante regular probablemente le va a decir, bueno, esa persona cuando muere no va a ir inmediatamente ni al infierno, ni tampoco va a ir al cielo. Ahora, si ustedes les preguntaran a alguien que creyera o tuviera las creencias de la mayoría de personas que viven en la India, ¿qué crees que te van a decir? Bueno, que si tú mueres, si tú falleces, tú vas a tener la oportunidad de reencarnar, ¿verdad? Y si vas a reencarnar, podrás reencarnar, si está muy de buenas, podrás reencarnar en una vaca, ¿cierto? Podrás reencarnar, ¿cierto? De pronto en otro tipo, de pronto en un tipo de animal, podrás fácilmente reencarnar, ¿cierto? Y muchos, de hecho, interesante porque estuve trabajando con una organización que tenía huérfanos en la India y una cosa interesante y era lo que eran las castas o los grupos sociales. Sí, que pobre, si tú naces pobre, por más dinero que llegues a tener y te conviertas en rico económicamente hablando, sin embargo, dentro de la casta ibas a seguir siendo pobre toda tu vida. O sea, no había oportunidad de salir cada vez más adelante. Y bueno, así que
¿Qué pasaría, verdad, si alguien fuera de la India? Y dicho sea de paso, allá dice que tienen un número total de dioses, que tienen tantos dioses que a veces se pierde la cuenta de cuántos dioses van a tener. Así que la cuenta que más o menos le han dado son 330 millones de dioses. Tienen dioses para todo, ¿sí? El dios de la cocina, ¿verdad? Si hay carros, entonces tienen el dios de los carros, el dios de afuera, ¿cierto? Tienen el dios y si tienen cámaras, pues el dios de las cámaras también. Y si tienen qué cantidad de diferentes aspectos de la vida, entonces crean o le atribuyen a un dios. Entonces, la gente busca muchas respuestas en muchos lugares, ¿cierto? Para tratar de resolver qué es lo que pasa cuando una persona finalmente ha muerto. Pero ¿qué dice la palabra de Dios cuando habla acerca del estado de los muertos? Cuando una persona muere, cuando una persona fallece, ¿qué será que lo que dice la palabra de Dios? ¿Será que si en algún momento hay algún desprendimiento de pronto de algún tipo de espíritu que está dentro? Y usted sabe que las películas de este tipo se han vuelto muy famosas, ¿cierto? La famosa película Ghost, ¿cierto? Que decían, creo que en español la traducían El Ángel del Amor o algo así, ¿cierto? Que era un esposo o era una pareja de alguien que quería volverse a comunicar supuestamente con la amada, con la querida, y trató de utilizar un medium o una persona para tratar de llegar, ¿cierto?, a la persona amada. Pero ahora yo les pregunto, ¿será que eso es lo que la Biblia dice que pasa cuando alguien fallece? Así que le quiero invitar, en primer lugar, a pensar en dos preguntas. ¿Por qué la gente muere? ¿Por qué la gente muere? Y número dos, ¿cierto? ¿Será que lo que se le llama alma es inmortal? ¿Será que lo que se le llama alma o la que la gente se le llama alma es inmortal? Así que vamos a Romanos 6:23. Vamos a Romanos 6:23 y le pedimos allí a Abimael mientras que aparece allí y comencemos a pensar. Romanos 6:23. Comencemos a pensar qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué será primeramente que las personas mueren? ¿Por qué será que dejamos de existir? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque la paga del pecado es que es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que morimos por algo muy sencillo y es pecar, ¿verdad? Morimos porque pecamos. Y sin embargo, el Señor nos deja la esperanza que la dádiva de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, Él no solamente nos dice por qué nosotros morimos, sino también cómo podemos obtener la vida, que es en Cristo Jesús. Y es porque el Señor siempre te muestra los dos caminos, ¿cierto? El camino ancho y el camino angosto. Y te deja a ti que elijas. Pero sin embargo, el enemigo solamente te muestra un solo camino y te dice que ese es el que es. Y te dice que ese es el mejor dicho, es el único camino que hay bueno para ti. Pero Dios siempre te da la oportunidad de lo que se llama el libre albedrío, para que tú escojas, para que tú y cada uno de nosotros podamos escoger cuál es el camino que nosotros debemos seguir. Entonces, ¿por qué la gente muere? Por los pecados, ¿verdad? Recordemos muy bien atrás, Adán y Eva pecaron y luego fueron echados del jardín del Edén. Porque si se quedaban en el jardín del Edén, era muy probable que iban a perpetuar precisamente el pecado. Y sobre todo, si iban a comer del árbol de la vida, es probablemente que lo fuesen a extender para siempre. Y Dios no quería eso en ese momento. Así que tuvo que sacarlos del jardín del Edén para que ellos no pudieran perpetuar precisamente el pecado y la maldad por siempre. Así que yo les pregunto, ¿cuántos de los que estamos acá, Romanos 3:23, nunca han pecado o nunca hemos pecado? ¿Cuánto dice la palabra de Dios? ¿Por cuánto qué? Todos pecamos y están destituidos de la gloria de Dios. Oigan, muchas veces decimos, no, mire, es que fulanito, fulanita van a la iglesia, no van a la iglesia, pero son lo más buena gente que hay, ¿cierto? Es lo más bonito que hay, es lo más agradable, la amistad más buena que hay. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, todos hemos ¿qué? Todos hemos pecado, todos por pecar. Entonces necesitamos de Cristo, que fue el único que no pecó. ¿Estamos ahí?
Entonces, ¿por qué fue que nosotros pecamos? ¿Por qué fue que nosotros pecamos? En Génesis 3:4. A ver qué nos dice Génesis 3:4. ¿Por qué fue que nosotros pecamos? Génesis 3:4 nos declara precisamente cuando que la serpiente estaba hablando, ¿a quién? A la mujer. Y le dijo la primera mentira que haya existido aquí en la tierra para con nosotros. Génesis 3:4, ¿lo tenemos ya? Muy bien, vamos a leerlo todo. Dice, entonces la serpiente dijo ¿a quién? A la mujer, ¿no qué? No moriréis. Y esa es la primera mentira. ¿Está Eva viva? Oye, si estuviera viva nosotros ya nos hubiéramos dado cuenta. ¿Se creen que sí? De hecho, hay un señor que vivió, si mal no me acuerdo, casi los 200 años. Y su nombre está escrito precisamente en el libro de los Guinness Records. Y está escrito y dice que él tuvo, yo no sé cuántos matrimonios que tuvo, pero tuvo varios matrimonios porque obviamente a medida que pasaba el tiempo, ¿cierto? Fallecía y enviudaba y él se volvía a casar. Y llevaba varios años, muchísimos años así. Ahora imagínense, si nosotros tenemos rastro de ese señor, ahora imagínense de Eva, si Eva todavía estuviese viva, nosotros entonces conoceríamos que Eva estuviese viva, ¿verdad? ¿Y cuál fue entonces el engaño que le dijo? Que no iba a ¿qué? Que no iba a morir. Y ese fue el mayor engaño que el enemigo ha tratado de convencer o ha tratado de pasar hacia toda la humanidad, que el hombre no iba a morir. Y es por eso que cuando ustedes ven, ¿cierto? Que alguien fallece lastimosamente, muchas veces dice, bueno, no, es que a mí se me apareció, ¿verdad? O a mí otra persona se me apareció. Y en el deseo humano de no querer perder la memoria, en el deseo humano de no querer perder esa conexión con ese ser querido, entonces el enemigo puede aprovechar esos momentos de debilidad para poder engañarnos. Así como le dijo, ¿a quién? A Eva, le dijo, no, usted no va a morir. Usted come de eso, pero usted no va a morir. Le dijo así. Y sin embargo, la Biblia dice que todo el alma que pecare, ¿esa qué? Esa morirá. Es completamente contradictorio a lo que dijo el Señor, ¿verdad? Nuestro Señor. Así que notemos muy bien, ¿cómo es este proceso? Génesis 2:7. ¿Cómo es el proceso? Bueno, si el proceso de la creación, ¿cierto? Es que Dios tomó del polvo de la tierra, ¿cierto? Y dice Génesis 2:7, formó pues que Jehová Dios al hombre ¿de dónde? Del polvo de la tierra y alentó en su nariz un soplo ¿de qué? De vida, y fue el hombre un alma viviente. Oh, bueno, una cosa es un alma por ahí, ¿verdad? Y una cosa es un alma viviente. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de alma, casi siempre nos referimos a una persona. ¿O no es verdad? Decimos, no, a la fiesta no llegó ni un alma. Y no estamos hablando del espíritu de verdad de la persona llegando. Estamos hablando de personas que no llegaron a la fiesta o a la reunión. ¿Verdad? Estamos hablando de un ser. Entonces vamos a ver así sencillamente. Ustedes ven que, por ejemplo, si la creación, ¿cierto? La creación, digamos que Dios tomó el polvo de la tierra, nomás vamos a hacer un ejemplo aquí con este bombillo. ¿Ok? Digamos que este es el polvo de la tierra y que digamos en vez de ser un hombre, yo lo moldeé o Dios lo moldeó en forma de bombillo, digamos. Es un ejemplo nomás. ¿Ok? Ya tiene todos los circuitos el bombillo para funcionar. Ya tiene todas las conexiones el bombillo para funcionar. Y después de que está el bombillo ya hecho, está, mejor dicho, toda la inteligencia artificial o como le quieran llamar, ¿verdad? Están todas las conexiones, todas las maquinaciones, todas las calculaciones para que este bombillo funcione como debería ser. ¿Qué es lo que le hace falta? La electricidad, la energía, ¿cierto? La electricidad, vamos a ver cómo funciona entonces la electricidad. Entonces Dios tiene, no, el bombillo, tiene todos los circuitos y mire que cuando usted conecta, ¿verdad? La electricidad, ¡pum!, el bombillo funciona y funciona lo más de lindo, ¿verdad? Nuevamente,
¿Qué pasa cuando usted le quita la electricidad? Sencillo, deja de funcionar. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que todos los circuitos, que todas las memorias artificiales que tiene este aparato para funcionar, que todo esto se va cuando se va la energía? Está ahí, pero está como en qué estado está. Está en un estado, podemos decir un estado como si estuviera en, como dicen por ahí, en standby o sleeping. ¿Sí? Está todo lo que tiene que necesita el bombillo para funcionar, está ahí, con excepción de qué? De la electricidad. ¿Ok? Cuando Dios creó al hombre, que lo creó, gracias. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿cierto? Lo formó bien bonito, le colocó el cerebro para que funcione, para que piense, le colocó todas las partes que debería tener el cerebro, le colocó los intestinos, le colocó las emociones, los pensamientos, todo se lo colocó ahí como si estuviera colocando un circuito especial diseñado a su imagen y a su semejanza, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, y aliento en su nariz sopló, ¿verdad? ¿Soplo de qué? Soplo de vida. Es como si le estuvieran dando la electricidad, ¿verdad? Es como si le estuvieran dando la electricidad a la persona o al ser que Dios había creado. Pero cuando se va ese soplo de vida, cuando se va ese aliento de vida, ¿qué pasa entonces? ¿A dónde vuelve la electricidad? Viene a la fuente, ¿verdad? De donde vino. ¿Y qué se queda funcionando ahí? ¿Qué queda ahí funcionando? No queda funcionando absolutamente nada. De hecho, si ustedes miran en la Biblia, dice la palabra en Eclesiastés 12 versículo 7, dice que el polvo se vuelve ¿a qué? A la tierra como era, y el espíritu se vuelve ¿a quién? A Dios. Pero ese espíritu es como un ejemplo, es para decir, como si fuera la electricidad que se estuviera saliendo. Sin embargo, ese espíritu que es el que le da aliento de vida, en ningún momento se llevan los pensamientos, en ningún momento se llevan las emociones, en ningún momento se llevan lo que las angustias que la persona puede estar mirando. No, mira lo que dice la palabra en Eclesiastés que 9:5. Dicen que los que viven saben que han de qué, de morir. Los que estamos vivos sabemos que en algún momento algo así nos pasará si Dios no viene antes, ¿cierto? Pero los muertos, ¿qué? Nada saben. Los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en ¿qué? Mis queridos, su memoria es puesta en el olvido. O sea que, de pronto quien se me apareció a mí, que parecía ser, ¿cierto? De pronto parecía ser un familiar, en realidad, ¿quién era? Ahora yo les quiero hacer una pregunta. Y les quiero hacer una pregunta eh, muy especial. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de escuchar acerca de las apariciones. De las apariciones, ¿verdad? Que un ángel se le apareció a alguien o de un ser querido, ¿verdad? Se le apareció a alguien. Pues miren, mis queridos, hace un tiempo atrás sucedió que un joven soldado salió a la batalla y dicen que cuando él se fue a la batalla, dice que hubo un momento en que hubo un ataque y él no se volvió a saber nada más de él. Ni siquiera sus amigos volvieron a saber de él y la mamá tampoco, y quedó supremamente angustiada de qué era lo que le había pasado a su hijo. Así que buscó y buscó por tiempo y no encontró absolutamente nada. Así que la mamá estaba tan desesperada que ella fue lo que hizo, fue a buscar a un medium o a un intermediario, ¿verdad? Alguien de esos que dicen que hablan con los muertos, dice lo que pasó con ella. Y así que ella se fue, así que ella se fue y encontró a esa persona y le dijo, mira, yo estoy desesperada, quiero hablar con mi hijo, yo creo que está muerto porque yo en ningún momento nadie me da noticias de él ni nada. Así que se puso a hablar con esa señora y esa señora supuestamente contactó a su hijo. Y lo que el hijo hablaba, o lo que esa persona hablaba y hablaba y hablaba,
describía exactamente lo que la mamá hacía. Lo que la mamá hacía en su casa, las memorias que de pronto habían tenido compartidas. Comenzaba a describir toda esa experiencia, tanto así que la mamá se llenó de emoción y dijo, sí, ese es mi hijo, ese es mi hijo. Y entonces duró un buen tiempo hablando con la Miriam, ¿cierto? Con la mediática de esa manera, hablando con el hijo. Y resulta que unos meses después alguien tocó a su puerta. Ay, alguien tocó a su puerta. Y resulta que cuando llegó tocando a su puerta, ella abrió y se dio cuenta que era el hijo. Se dio cuenta que era el hijo a quien le había que había llegado. Le dijo, mami, regresé. Y la mamá estaba un poco confundida, estaba alegre, pero estaba confundida. Mi hijo, menos mal regresaste, pero entonces, ¿con quién era yo el que estaba hablando yo todo este tiempo? Si no eras tú, hijo. Su hijo no había muerto. Su hijo había sencillamente sido, debido a la causa y el ataque que habían hecho a esa tropa, había quedado dispersados y él se había perdido por un tiempo hasta cuando finalmente pudo regresar. Mis queridos, la palabra de Dios es muy clara y en donde Él nos dice precisamente de que el que muere vuelve, ¿verdad? Vuelve, es hecho polvo y vuelve a la tierra y el Espíritu de Dios vuelve a quien lo da. Y ahora, cuando también se trata de nuestros seres queridos, debemos recordar que Satanás, que el enemigo, es un experto en mentir. Es un experto en mentir. Porque cada vez que te miente, él quiere sacar de ti una ventaja. Note muy bien, no es la única vez que Satanás se ha aparecido. Ya vimos que Satanás se apareció a través de la serpiente y dicho sea de paso, o habló a través de la serpiente. Dicho sea de paso, esta es la primera posesión demoníaca que pudo haber existido acá en la historia. La primera posesión demoníaca. Ahora, ¿recuerdan también con Saúl, el rey Saúl, que fue a tratar de hablar con el espíritu de un profeta muerto? Y apareció un profeta hablando, ¿cierto? Y sin embargo, ese no era el profeta que había muerto, porque era en contra de lo que decía la Biblia, ¿verdad que sí? Ahora recuerden también cuando Jesús estaba ayunando, también y estaba pasando los 40 días, después de los 40 días de ayuno. Y resulta que vino y se le apareció alguien, se le apareció un ángel. Y a la primera vez que se le aparece a Jesús, después de esos 40 días de ayuno, se le aparece como si fuera un ángel de luz. Y comenzó a tentar ¿a quién? A Jesús, a ver si callaba, a ver si caía. Pero ¿qué pasa? Jesús no cayó, ¿cierto? Porque él conocía muy bien la palabra de Dios. Conocía muy bien un escrito está, lo que hacía Jehová. Y dice que no iba a tentar al Señor su Dios. Mis queridos, nosotros sabemos de que en este mundo van a haber muchísimas trampas por de quiera que nosotros lo veamos. Pero entonces, ¿qué es la muerte? Y miren lo que dice Juan en el capítulo 11, versículo 13. Juan, capítulo 11, versículo 13. Note muy bien cuando Jesús se refería a su amigo Lázaro, al amigo que tanto quería. ¿Cierto? Dice, mas esto decía de Jesús, de la muerte de él. Y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús de Lázaro? Que él dormía, que él estaba durmiendo. Y sin embargo, Jesús, ¿verdad? Estaba hablando de qué? De la muerte de su amigo Lázaro. Y recuerden que Jesús no fue al primer día después de que Lázaro murió. Jesús no fue al segundo día después de que Lázaro murió. Jesús no fue prácticamente al tercer día. Y en ese lugar, por lo tanto, Jesús tuvo que esperar un tiempo para que cuando Él fuera a resucitarlo, porque como Jesús es la resurrección y la vida, y al dicho el que cree en Él, en que aunque esté muerto vivirá. Entonces quería enseñar eso precisamente a todos los que le estaban escuchando en ese tiempo y a todos los que estaban viendo. Y fue nada más ni nada menos que con su propio amigo y quizás uno de los mejores amigos con los que tuvo en ese tiempo Jesús. Y se fue y cuando se fue todo el mundo decía, estaba llorando,
¿cierto? Las hermanas estaban llorando y Jesús estaba mirando allí a la tumba de Lázaro. Y fue el momento cuando el Señor le dijo: Lázaro, ¿qué? Sal de ahí, sal fuera. Porque si él dice levántese, yo creo que se levantan todos los muertos, si no dice el nombre de Lázaro específicamente, porque Él es la resurrección y la vida. Así que Lázaro se levantó en ese momento y corrieron entonces a quitarle las vendas, ¿verdad? Porque ya estaba muerto. Corrieron entonces a quitarle las vendas, a desamarrarlo. Y lo interesante es que cuando le preguntan a Lázaro, o Lázaro en ningún momento dice: no, es que yo estuve muerto, pero en realidad estaba en el cielo. La Biblia no dice que él dijo eso, para nada. Ni tampoco dice: no, es que me porté mal, entonces me tocó irme al infierno. Tampoco dice eso. Tampoco dice eso. Ahora, si nos ponemos a pensar, imagínate que un ser querido tuyo fallece y queda todavía consciente en el cielo de que tú estás pasando por necesidades y dolores acá en la tierra. En vez de ser el cielo, un cielo, se convertiría en un tormento completo. ¿Por qué? Porque el ser querido está mirando a sus seres, a sus familiares que están sufriendo en la tierra. No tiene lógica, ¿verdad? Que alguien vaya al cielo y todavía se dé cuenta de que sus hijos están sufriendo. No tendría paz ni tranquilidad esa persona en el cielo. Ahora, ¿qué pasaría, cierto, si una persona muere y la mandan al infierno, digamos por 1000, 2000 años? ¿Ustedes creen que eso representaría y que el amor de Dios, el amor verdadero de Dios, que esta persona se esté quemando por miles y miles y miles y miles de años en tormento? ¿Ustedes creen que esto reflejaría el amor de Dios? Ese es ciertamente otro Dios que nosotros no nos relacionamos. Mis queridos, el Señor dijo que la muerte era como un sueño y que en ese sueño, mis queridos, en ese sueño no tiene la persona conciencia de lo que está pasando alrededor. Entonces, ¿en qué momento va a tener la gente conciencia? ¿Verdad? ¿En qué momento va la gente a volver a ver? ¿Ustedes han escuchado hablar de la mañana gloriosa? ¿O han escuchado hablar de ese canto especial que dice que estaremos en la verdad, en la mañana gloriosa? ¿Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús, nuestro Salvador? Dice: las naciones unidas como hermanas. Bienvenidas, ¿cierto? Daremos al Señor. Y dice allí: no habrá necesidad, ¿cierto? No habrá, y refleja lo que está diciendo Apocalipsis, que prácticamente dice que allí en esta nueva ciudad no va a haber ni más muerte, ni más llanto, ni más dolor. No va a haber más cáncer, no va a haber más enfermedad que nos pueda adaptar y sumir y esclavizar en el dolor. No habrá nada ni nadie que nos podrá separar de la muerte, nos podrá separar de las consecuencias de la muerte, porque Jesús ya venció la muerte. Mis queridos, Él no solamente nos dio la vida, Él también es vida. Y Él dijo: bueno, si algunos de ustedes murieron, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a bajar hasta la muerte, porque ni siquiera la muerte podrá detener el poder de Dios para que cada uno de nosotros y los que creamos en Él podamos ser resucitados para su honra y su gloria. Mis queridos, qué hermosa será la mañana cuando venga Jesús nuestro Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenidas daremos al Señor. En los últimos días, antes de que Laura falleciera, me permitieron ir a visitarla, porque ellos eran muy cuidadosos de quién visitaba porque estaba muy débil. Y una hermana me pidió ir a visitarla. Yo le dije: vamos a visitarla. Ella estaba allí tendida en su cama y estaba mirando, trataba de mantener su vista abierta. Estaba con muy bajas energías. Sin embargo, me senté ahí al lado de su cama y le dije: Laura, ¿te gustaría aceptar a Jesús? ¿Te gustaría aceptar a Jesús, a Jesucristo, como tu único Salvador personal? ¿Y quieres confiar tu vida en sus manos? Ella dijo: sí,
yo quiero. Y una sonrisa estuvo en su rostro, una sonrisa bien amplia. Saben, yo sueño con el momento de poder ver a Laura en el reino de los cielos. Y yo sé que cada uno de ustedes sueña también con ver a sus seres queridos también. Para poder nosotros mantener esa esperanza, debemos creer en aquel que nos dio la vida y aquel que conquistó la muerte, que es nuestro Señor Jesucristo. No solamente veremos a Laura, sino que veremos a todos los que también murieron a causa de su nombre, a todos los que fueron mártires, a todos los que quisieron dar su vida por la causa de Cristo, cuya sangre se convirtió en semilla para el cristianismo acá en la tierra. ¿Saben? Ese día quiero que tú y yo nos encontremos en la patria celestial juntos, alabando. Yo quiero preguntarle a aquellas visitas que nos visitan en esta noche, quisieran compartir, ¿verdad? También esa esperanza de que Cristo Jesús también tiene sus vidas y también quieren aceptar al Señor Jesús también en sus corazones para que Él les dé el regalo de la vida eterna, para que Él les dé el regalo de su Hijo, de la salvación. Y quisieran levantándose y colocándose aquí al frente para orar por ustedes, porque sabemos de que la vida es corta, la vida en cualquier momento se puede ir, y por lo tanto es bueno que nosotros tomemos una decisión hoy de seguir a Dios. Aquellas visitas que nos están visitando en esta noche, quisieran pasar acá al frente y decirle al Señor, queremos aceptar ese milagro de la vida que hay en Cristo Jesús. Quiero que por favor pasen al frente y oremos, tengamos una oración muy especial por por cada uno de ustedes y también para que el Señor nos siga guiando. Pueden pasar aquí al frente, Dios les bendiga. Pasen aquí al frente. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Pasen aquí al frente. Dios te bendiga. Y saben, sueño con ese día maravilloso donde todos nos veamos juntos, sin ningún tipo de dolor, sin ningún tipo de angustia, sin ningún tipo de enfermedad, sin ningún tipo de miedo. Y especialmente hoy el mensaje que el Señor también les quiere dar es que es cierto, la muerte está por allí, pero Él ya tiene las llaves de la vida eterna. Él ya tiene las llaves de la vida y por lo tanto nos puede asegurar a nosotros también que nos levantaremos de allí. Y saben, el sacrificio de Jesús hubiera sido en vano si Él no se hubiera levantado. ¿Sí sabían? ¿Sí sabían eso? La poderosa sangre de Jesús hubiera sido en vano si Él no se hubiera levantado. Pero como Él confiaba en su Padre Celestial, ¿cierto? Y tiene poder y vida en sí mismo, Él era capaz de vencer la muerte, para que tú y yo podamos vencer la muerte. Oremos. Bendito y buen Dios, Señor, tú ves aquí adelante a tus hijos. Ellos han aceptado creerte a ti y creerte a ti que eres el Señor de la vida. Eres el único Padre Celestial que puede asegurar la vida eterna. Ni siquiera, Señor, ningún líder a nivel del mundo puede morir y resucitar. Solamente tú lo haces porque tú creaste la vida y tú eres vida en sí mismo, Señor. Y es por eso que en esta noche queremos colocarlos de una manera muy especial en tus manos para que ellos, Padre Celestial, puedan también y todos juntos podamos participar de esa hermosa cena de las bodas del Cordero, donde todos los redimidos, Señor, de todas las naciones podrán a una voz exclamarte y darte gloria porque la salvación ha sido grande y porque tus frutos, los frutos, Señor, de tu salvación aquí en la tierra han sido grandes, Señor. Ayuda siempre, Señor, a tus hijos, a los que están aquí, también los que nos están escuchando por televisión o también por las redes sociales, Señor, o por el internet, para que aquellos hijos también que quieran aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, Señor, no haya ningún obstáculo que lo impida, sino que allí, estando en oración, puedan unirse a esta oración y puedan declararte a ti como el Rey de Reyes, Señor, como el Señor de sus vidas, Padre Celestial. Gracias por darnos esta oportunidad hermosa, Señor, y que tus hijos que están aquí adelante y los que nos están escuchando, también desde las bancas, Señor, podamos a una voz declarar que somos una sola familia, la familia del reino de Dios.
Gracias, Padre hermoso, por esta oportunidad. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Dios me les bendiga. Dios me les bendiga. Adelante, firme y fuerte. Pueden tomar asiento. Gracias. Dios les bendiga. Dios te bendiga.